¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dios ha puesto en esta mañana, hermanos, que hablemos algo muy importante. Cuando Cristo iba a ser crucificado, hermanos, un día, vistieron al Señor con un manto de púrpura, le dieron vestiduras reales para burlarse del Señor Jesucristo. Le pusieron una corona de espina para hacer del Señor un hazmerreír, una burla de la gente. Sin embargo, hermanos, Herodes no sabía lo que estaba diciendo, pero él estaba profetizando. Aparentemente se estaba burlando del Señor Jesucristo al presentarlo hecho así, un espectáculo delante de la gente. Pero Herodes, hermanos, en aquel momento dijo estas palabras: he aquí el hombre. Y no ha habido un hombre como Jesús sobre la faz de la tierra, hermanos. Y Jesucristo, hermanos, es el modelo, el perfecto modelo de lo que es un hombre a carta cabal. Un verdadero hombre. Hemos hablado muchas veces, hermanos, acerca de que Satanás trata de destruir todo lo que Dios ha creado. La obra de Satanás es de invertir el orden divino. La obra de Satanás es de hacer parecer que lo que Dios ha hecho no sirve. La obra de Satanás es de mostrarle al mundo, al hombre y a sus demonios. Quiere demostrar que la obra que Dios ha hecho no es perfecta. Y el hombre, hermanos, ha caído ante las seducciones de Satanás. El hombre ha torcido el orden divino del Señor. Hoy en día, hermanos, el movimiento de Satanás más grande es levantar mujeres con caracteres machistas y levantar hombres afeminados. Esa es la obra de destrucción más grande de Satanás sobre la tierra en estos momentos, hermanos. Levantar hombres afeminados y levantar mujeres con caracteres de hombre, mujeres hombrunas. Y esa es una obra satánica muy grande, hermanos, y vamos a ver en esta mañana lo que la palabra del Señor dice y qué es lo que Cristo vino a hacer. Porque la obra de Cristo, hermanos, es reestructurar el orden divino establecido hace muchos siglos. Desde los principios de la creación, Dios hizo un orden divino. Satanás invirtió el orden y el hombre, seducido por ese orden, ha caminado siguiendo las huellas de Satanás a través de todos los siglos. Pero cuando vino Jesucristo, hermanos, cuando el Señor vino a esta tierra, el Señor, hermano, le vino a dar al hombre el verdadero carácter de hombre que debería tener, y a la mujer, verdaderas mujeres femeninas, como deben de ser. Y esa es la obra de Jesucristo, hermanos. El hombre y la mujer que no tienen a Cristo realmente en su corazón no puede caminar de ninguna manera en el orden establecido por Dios. Y vamos a ver ese orden, hermanos. Abran la Biblia ahí en Corintios, capítulo 11. Vamos a ver cuál es el orden establecido por el Señor. 1 Corintios, capítulo 11. Amén. Miren lo que dice ahí en el versículo 2 en adelante. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dejémoslo ahí, hermanos. Este es el orden divino, hermanos, establecido por el Señor hace muchos siglos, desde los principios de la creación. Hoy en día muchas iglesias dicen: nosotros somos iglesias que tenemos el orden divino. Es bueno tener el orden divino, hermanos, pero aquí tenemos el principal. Aquí tenemos, por decir así, la médula del orden divino. Aquí tenemos lo importante, el centro del orden divino, hermanos. Y el orden divino es este, hermanos, un orden establecido por Dios desde el principio de la creación. No en esta época del Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde que Dios hizo al hombre, estableció un orden, porque la Biblia dice, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Amén. Y el orden, hermanos, es este. Dios dice, es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del varón, y el varón, la cabeza de la mujer. Y no hay otro orden. Y ese orden, hermanos, Dios no lo ha cambiado. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario no cambió ese orden, y lo vamos a ver en esta mañana, hermanos. El orden comenzó a trabajar Satanás con el orden divino desde el principio de la creación. Desde que Dios había formado al hombre y a la mujer, Satanás estaba ideando cómo destruir el orden divino implantado por Dios. Y se presentó Satanás en el huerto del Edén. Y muchas veces hemos hablado esto, pero quiero volver a hacer mención, hermano, para que comprendamos exactamente cómo fue la obra de Satanás. Se presentó Satanás en el huerto del Edén y no fue a buscar al hombre. Miren, hermanos, cómo empezó a violar Satanás el orden divino. Satanás no fue a buscar al hombre para tentarle, fue a buscar a la mujer y le ofreció su producto y la empezó a seducir y la tentó. Y la mujer, y escucha, hermanos, cómo se empezó a quebrantar el orden divino. La mujer, Eva, habiendo pasado por alto la autoridad del varón, habiendo pasado por alto la autoridad de Cristo,
habiendo pasado por alto la autoridad de Dios, le oyó a Satanás y le obedeció, comiendo del fruto del cual Dios había mandado, no comerán de él. Ahora yo quiero que miremos esto, hermanos. Cuando el Señor está hablando de un orden, el Señor está hablando de señorío, de autoridad, de potestad. En otras palabras, Dios era nuestro Señor. Cuando Dios hizo al hombre, Dios era el Señor del hombre. Él era el Señor por orden, por autoridad. Y después del Señor venía Cristo. Y Cristo tiene el señorío sobre el hombre. Y el hombre tiene señorío sobre la mujer. Pero cuando Eva, en el huerto del Edén, no acatando el orden establecido por Dios, pasó por alto 3 autoridades, pasó la del hombre, la de Cristo, la de Dios, y obedeció a Satanás, violó flagrantemente el orden divino. Y ahí comenzó la decadencia del hombre, que dura desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, hermanos. Pasó por alto 3 órdenes muy importantes y obedeció a Satanás. Y en el mismo momento, y escuche bien esto, hermanos y hermanas, porque estos son misterios muy importantes que pueden hablar mucho en nuestra vida el día de hoy. Y por la mujer haber escuchado la voz de Satanás, habiendo violado los 3 órdenes establecidos por Dios, la mujer aceptó el señorío de Satanás sobre su vida. No el hombre, la mujer. La mujer aceptó que Satanás fuera su señor desde el momento en que le obedeció, porque hay una ley espiritual, la cual Pablo hace mención de ella, que si alguno se somete a alguien para obedecer, le dice, es hecho esclavo de aquel a quien obedece. Y en el momento en que Eva estaba obedeciendo a lo que Satanás le estaba sugiriendo y susurrando, aceptó el señorío de Satanás. Aceptó que Satanás fuera su señor. Por eso es que la Biblia menciona en muchas partes que no fue el hombre el engañado, sino fue Eva. Miremoslo, hermano, miren que dice ahí en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Oiga bien esto, hermanos, miren, esto no es algo que está escrito en el Antiguo Testamento y que ahora ya no tiene valor. Tiene valor porque el apóstol Pablo vuelve a hacer mención de ella cuando le escribe la carta a Timoteo. Adán, dice, el hombre no fue engañado. Dios condena al hombre por otro pecado, no por haber sido engañado por Satanás. Pero la mujer aceptó el señorío y la autoridad de Satanás. Ahora yo quisiera, hermanos, que miráramos en la Biblia y en el Génesis cómo vino ese proceso de caída. Génesis capítulo 3. Vamos a leer rápidamente este pasaje, hermano, porque yo creo que es muy importante para que lo comprendamos. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dejámoslo ahí, hermanos. Rápidamente, hermanos, miren, pudimos notar aquí en este pasaje, hermanos, el proceso de la caída del hombre en el huerto del Edén. Vino el diablo y, violando el orden, no buscó al hombre, sino buscó a la mujer. Le ofreció el producto del pecado y la mujer comió, y después de que comió le dio a su marido. Y el marido dice, habiendo comido también, incurrió en transgresión, incurrió en desobediencia delante de Dios. Ahora, hay algo importante en esto, hermanos. Desde el mismo momento en que la mujer, hermano, recibió algo que estaba prohibido por Dios y de alguien que era abominable delante de Dios, la mujer aceptó el señorío de Satanás en su vida. Pero sucedió algo también, hermanos. En el momento en que el hombre obedeció a la voz de su mujer, el hombre estaba reconociendo señorío de parte de la mujer sobre él. Esto es muy importante, hermano. Miren cómo se fue cambiando el orden divino establecido por Dios. ¿Dónde está entonces eso de que Dios es la cabeza de Cristo? Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Ahí se echó a perder el orden, hermano. El diablo vino a ser la cabeza de la mujer vino a ser la cabeza del varón, y por último Dios. Ahí se echó a perder el orden divino, hermanos. Ahora, esto no ha cambiado, hermanos. El pecado del hombre ha ido de generación en generación. Los hombres siguen siendo víctimas de esa transgresión. Los hombres son envueltos en el mismo pecado. Nadie es libre de esa ley. Es una ley espiritual. El Señor dijo que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y todos pecamos porque estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el hombre cambió el orden divino establecido por Dios. Y hoy en día, hermanos, el hombre camina contento con el orden invertido. Hoy en día el hombre camina contento. Pero miremos, hermanos, cuál fue la condenación del Señor. Versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente: maldita serás. Cuando la palabra del Señor menciona maldito, hermano, está hablando condenado al infierno. Cuando Dios maldice, está condenando al infierno. Y Dios maldijo a la serpiente, que es el diablo. Y el Señor estaba lanzando sus juicios más terribles sobre esta tierra. Maldita serás tú, le dijo el Señor a la serpiente. La condenó al infierno. Condenó a Satanás al infierno de una vez. Y cuando fue con Eva, lanzó una maldición, pero no fue maldición de infierno. Con dolor darás a luz tus hijos, y en tus preñeces tendrás dolor. Tu deseo, dijo el Señor, y oiga bien estas palabras, hermanos: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando el Señor lanzó la condena sobre Adán, el Señor no le condenó a Adán por haber oído a la serpiente. Miren cómo fue la condena, hermanos. Versículo 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Oiga bien esto, hermanos. Miren qué amor y qué misericordia del Señor. El hombre, mereciendo la maldición por haber violado el orden divino del Señor y por haberle puesto oídos a su mujer, por haber obedecido a su mujer, violó el orden establecido por Dios, y por lo tanto estaba expuesto a la maldición de Dios. Sin embargo, Dios maldijo a la tierra por no maldecir al hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Y esta tierra está maldita por Dios. Desde el principio de los siglos, hermanos, Dios lanzó una maldición sobre la tierra, y esa maldición no ha cambiado, hermanos. Esa maldición no ha cambiado. ¿Por qué, hermanos, se han levantado movimientos tremendos en esta tierra? Yo me quedé asombrado, hermanos, cuando oí el gran auge que cogió un movimiento de liberación femenina, movimiento satánico, porque bíblico no tiene nada. Donde trataba de establecer que el hombre y la mujer tienen iguales, están a la misma altura. En cuanto a su salvación, sí están en la misma altura, pero en cuanto a orden divino, está la mujer bajo la autoridad del varón. Y ese orden no ha cambiado, hermanos, y nadie puede cambiar ese orden. Y cualquiera que cambie este orden establecido por Dios es anticristo, hermanos, porque Dios ha dado leyes y ha establecido un orden, establecido su palabra.
Pero hermanos, el hombre, el diablo, sigue trabajando, no contento con haber hecho caer al hombre en el huerto del Edén. Siguió trabajando, alimentando la mente del hombre y tratando de dejar bien establecido su sistema. Un sistema de desorden, un sistema violando el orden establecido por Dios. Por eso, hermanos, es que es innumerable las mujeres que caminan en el mundo con un carácter de hombre. Yo pienso que eso ni necesidad de hablarlo tengo, ustedes mismos lo han experimentado. Mujeres con un carácter tan fuerte y hombres con un carácter tan dócil que parecen mujeres. Y hermanos, eso es innegable. Estamos viendo nosotros una tierra que se ha corrompido en cuanto al orden divino. Y hoy al día al hombre, a la gente le parece tan natural, está tan acostumbrado a este deje y a este maneje, que les parece normal, les parece natural que la mujer sea la que lleve los pantalones en la casa y el hombre el que lleve las faldas. Orden totalmente abominable delante del Señor. Ya vamos a ver eso más adelantito, hermanos. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, hermano, y escuche bien esto, allá estaba profetizando Herodes: he aquí el hombre. Porque Cristo era hombre, hermanos. El Señor mantuvo autoridad y el Señor no aceptó autoridad espiritual sobre él, ni de su propia madre. Ni de su propia madre, hermanos. Allá estaba el Señor un día en las fiestas, en las bodas de Canaá, y vino Eva, y vino María, la madre de Jesús, queriendo ejercer autoridad sobre el Señor. Mira, se acabó el vino. Porque a ver, no mira si haces algo ahí. Tratando de infundir autoridad. Y el Señor se plantó, hermanos. El Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? En otras palabras, ¿qué autoridad tú tienes sobre mí? Y Cristo lo hizo por no deshonrar a su mamá. Convirtió el agua en vino. Pero hizo valer su autoridad como hombre, hermanos. Amén. Y ese orden no ha cambiado, hermanos. Jesucristo vino a establecer el verdadero orden de nuevo. El hombre violó el orden del Señor, violó el orden establecido por el Señor, y nunca se levantó un hombre que fuera plenamente capaz de reestructurar el orden divino. Pero vino Cristo, hermanos, nacido de mujer, hombre completo de carne y hueso. Y vino el Señor, hermanos, a reestructurar un orden establecido por Dios. Y vino el Señor a dar un verdadero ejemplo de lo que era ser hombre. Porque Cristo fue un hombre, hermanos, a carta cabal. Y Cristo, hermanos, vino para volver a levantar un género caído. Un género con el orden invertido. Una raza en desorden. Cristo vino para establecer nuevamente el orden sobre la faz de la tierra. Y Cristo vino, hermanos, para que todo aquel que le reciba a Él se convierta verdaderamente en un hombre, y la mujer que le reciba a Él se convierta en una verdadera mujer, como está establecido en la palabra. Y cualquiera, hermanos, que no quiere sujetarse a este orden divino, nunca va a poder entrar al reino de los cielos, hermanos. Porque la Biblia claramente dice que Dios es un Dios de orden. Y vamos a ver, hermanos, cómo los apóstoles, como el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, anunciaban y volvían a reestructurar este orden. Yo quisiera que miraran allí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, versículo 2. Vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Dice la palabra del Señor. Es 22, hermanos, versículo 22. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Quiero que entendamos una cosa, hermanos. Dije anteriormente, hermanos, que en cuanto al orden, en cuanto a la salvación, tanto el hombre como la mujer tienen las mismas prerrogativas, tienen las mismas oportunidades, son absolutamente iguales delante de Dios en relación a su salvación. Pero en cuanto al orden establecido por Dios, hermanos, la mujer está sujeta al varón. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ni la cabeza puede ser sin el cuerpo, ni el cuerpo puede ser sin la cabeza. Eso es lo que está diciendo el Señor en cuanto a la mujer y a los hombres. Ni Cristo puede ser sin su iglesia, ni la iglesia puede ser sin Cristo. Pero eso no quita el orden, que Cristo sea la cabeza. Pero eso no cambia el orden establecido por Dios. El hecho de que Cristo no pueda vivir sin su cuerpo, ni su cuerpo pueda vivir sin su cabeza, el hecho de que ambos se necesiten, eso no quiere decir que el orden se cambie. Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia. Exactamente, hermanos. La mujer es el cuerpo del varón y el varón es la cabeza de la mujer, y aunque ambos se necesiten, eso no cambia el orden establecido por Dios de que el hombre es cabeza de la mujer. Ahora miremos rápidamente otros pasajes. 1 Pedro 3:1. Dice la palabra del Señor ahí: asimismo vosotras mujeres, aquí está hablando el apóstol Pedro, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados
sin palabras por la conducta de sus esposas. Colosenses 3:18. Dice la palabra del Señor ahí: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Dejémoslo ahí, hermanos. Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 14. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oiga bien esto, hermanos. Cualquier mujer y cualquier hombre que no se quieren o no pueden sujetarse al orden divino establecido por Dios, jamás, hermano, va a poder pertenecer a un reino hecho en orden divino. Jamás van a poder pertenecer a un reino hecho por Dios. Porque yo le quiero decir una cosa, hermanos. Dios no hizo a Jesucristo. Cristo salió de Dios. Pero los que vienen, pero la creación, pero todo fue hecho por medio de Jesucristo. Porque así dice la Biblia, que todo fue hecho por medio de Él y para Él. De Cristo sale el hombre también. Y nosotros hemos salido de Cristo. Pero el hombre es la iglesia. De Cristo nace la iglesia. Pero la iglesia es la que se encarga de traer los hijos para el Señor. La mujer fue hecha del varón. Pero del varón, de la mujer van a nacer los hombres en el mundo. Y ese es el orden que está diciendo la palabra del Señor, hermanos. Un orden que no se puede cambiar. Está diciendo el apóstol Pablo aquí que Adán fue formado primero y después Eva. En otras palabras, Adán no fue hecho para hacerle ayuda idónea a Eva, sino Eva fue hecha para hacerle ayuda idónea al varón. Y ese es un orden que no se puede cambiar, hermanos. Ese es un orden que fue dado por Dios hace mucho tiempo. Ahora sigamos viendo, hermanos. Ahí en 1 Pedro 3:5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora yo quiero que entendamos algo, hermanos. ¿Qué significa estar sujetos? Estar sujeto, hermanos, significa que la mujer en el varón no tiene voluntad propia en cuanto al orden divino. En cuanto a salvación, sí, pero no en cuanto al orden divino de la autoridad establecida por Dios. Es cierto que en cuanto a la salvación, la mujer se salva sola y ella sola tiene que presentar cuenta delante de Dios. Pero en cuanto al orden establecido por Dios, hermanos, la mujer, dice la Biblia, tiene que estar sujeta. En otras palabras, la mujer debe consultar, debe depender totalmente de la autoridad establecida por Dios, que es el varón. Y el varón sirve de velo para la mujer, así como Cristo sirve de velo para el hombre. Y oiga bien esto, hermano, porque aquí hay una doctrina muy importante que vamos a ver. Quisiera que volviéramos otra vez ahí en 1 Corintios 11, donde estábamos leyendo. Vamos a volver a leer ese orden allí. Amén. Volvamos a leerlo, hermano. Miren qué dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es gloria de Dios, imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad entre vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí hay un misterio muy importante, hermanos, y póngale mucha atención. Hace poco un hermano me preguntaba, ¿por qué dice la Biblia ahí que la mujer se debe cubrir la cabeza y debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles? Por una sencilla razón, hermanos. Y oiga bien, hermanos, qué tan importante esto, porque yo sé que esto puede hacer caer temor en el pueblo del Señor. Porque la mujer en el huerto del Edén, oiga bien esto, hermanos, aceptó el señorío de Satanás. Aceptó el señorío de los ángeles caídos. Aceptó el señorío de los demonios. La mujer, violando el orden, violando la autoridad impuesta por Dios, pasando por alto a Adán, a Cristo y a Dios y al Espíritu Santo, llegó directamente y obedeció a Satanás, aceptando el señorío y reconociendo a Satanás como su Señor. Ahora, en Cristo Jesús, cuando una mujer se convierte en cristiana, cuando una mujer recibe al Señor, Dios manda, y el apóstol Pablo manda, que la mujer debe cubrirse la cabeza como una señal de autoridad. Escuche bien esto, hermanos. O sea que la mujer se debe cubrir la cabeza reconociendo la autoridad del hombre sobre ella. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que es por causa de los ángeles? Porque ninguna mujer, hermano, y oiga bien, porque cuando alguien no se quiere cubrir la cabeza para hablar con Dios, está violando nuevamente el orden divino, y la Biblia dice que afrenta su cabeza. Ahora, ¿qué quiere decir eso de afrentar la cabeza, hermanos? Afrentar la cabeza significa, hermanas, de que cuando alguien no acepta el señorío de Dios, sigue aceptando el señorío de Satanás sobre su vida. En otras palabras, no es Dios su Señor, no es Dios quien le conduce, no es el Señor quien le mueve, sino es Satanás quien lo lleva a tomar impulsos de rebeldía, impulsos que no agradan al Señor. Por eso es que la palabra del Señor ha dado leyes claras y precisas, y estas leyes no han cambiado, hermanos, y cualquiera puede argumentar. Y vamos a ver, hermanos, algunos argumentos de los que predican en contra del velo, porque yo sé que es muy importante que esta doctrina quede muy clara en medio del pueblo del Señor. No es un rito de iglesia, no es una costumbre cualquiera cubrirse la cabeza, hermanos. Es una orden establecida por Dios, porque la mujer que no se cubre la cabeza sigue reconociendo el señorío de Satanás sobre su vida. Miremos qué dice allí. Versículo 4, vamos a comenzar en ese orden. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Le voy a decir, hermanos, por qué es que el hombre no se debe cubrir la cabeza. Es cierto, el hombre tiene la autoridad de Cristo sobre él, y Cristo es la cabeza del varón. Pero ¿por qué es que el hombre no se cubre la cabeza delante de Cristo en señal de sujeción a él? Por una sencilla razón, hermanos, porque la cabeza, que es Cristo, está en medio de nosotros, pero él es invisible. Y por lo tanto el hombre también tiene velo invisible delante del Señor. La Biblia dice que en el cielo, hermanos, los ángeles no se atreven a mirar al rostro del Señor, sino que con unas alas cubren los ojos, con unas alas cubren el rostro, tienen velo. Y por eso la Biblia dice que la mujer se debe cubrir por causa de los ángeles, porque los ángeles en el cielo guardan la reverencia delante de aquel que es cabeza de ellos, y se cubren. Y como los ángeles son espíritu y Dios es espíritu, los ángeles se cubren con las alas el rostro para no ver al Señor. Dios no tiene velo porque Él es la cabeza suprema. Pero corporalmente, carnalmente, la mujer sí se debe cubrir por una sencilla razón, porque la cabeza, que es el hombre, es visible. Aquí se mueven, aquí están los hombres, se pueden ver. Y por eso, hermanos, que la mujer se debe cubrir la cabeza en señal de sujeción al orden divino, en señal de que delante de Cristo, de que se vuelve a sujetar al orden establecido por Dios, en señal de arrepentimiento, que así como Eva violó el orden divino establecido por Dios, la mujer cristiana acepta el nuevo orden, el orden espiritual establecido por Dios en su palabra. Ahora sigamos viendo, hermanos. Pero toda mujer, versículo 5, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, yo le quiero decir, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el Señor por este pasaje? En el tiempo antiguo, las que se rapaban eran las prostitutas. Y era vergonzoso para una mujer decente andar con el pelo corto, porque las prostitutas eran las que se diferenciaban de todas las mujeres andando con el pelo corto. Y el apóstol Pablo hace la siguiente exhortación: que si una mujer en las asambleas, en las iglesias, no se quieren cubrir la cabeza, entonces
que se rapen. En otras palabras, que parezcan prostitutas. Porque una mujer prostituta era que andaba en rebeldía, en abierta desobediencia delante del Señor. Y cuando Pablo dice que la mujer, si no se quiere cubrir, que se rape, o sea, era deshonroso. Para una mujer decente era muy deshonroso andar rapada. Pues si no se quiere rapar, entonces que se cubra, dice. Mire que sigue, hermano. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora miren, hermanos, qué interesante es esto. ¿Por qué la mujer se debe cubrir la cabeza por causa de los ángeles? Porque el mismo apóstol Pablo decía, hermanos, que nosotros somos hechos espectáculo a los hombres y a los ángeles. Nosotros, hermanos, somos aquellas piezas que estamos en disputa. Estamos en un constante combate espiritual. Lucha de los demonios, ángeles caídos, contra los ángeles del Señor que guardan al pueblo del Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que la mujer se debe cubrir la cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué, hermanos? Porque así como Eva violó el orden establecido por Dios, la mujer cristiana, en actitud de arrepentimiento, reconoce delante de Dios y delante de los hombres que se vuelve a someter al orden de Dios. Volver otra vez a lo que Dios había establecido en el huerto del Edén. Sujetarse al varón. Y el varón a Cristo. Y el Cristo a Dios. Y ahí viene la salvación para los hombres. Pero si una mujer no se cubre, hermanos, es porque no quiere obedecer el orden divino establecido por Dios. Es porque hay espíritu de rebeldía en su corazón. Es porque no ha entrado el temor del Señor sobre su vida. Ahora sigamos viendo, hermanos. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado. Dejémoslo ahí un momento, hermanos. En muchas iglesias se ha enseñado de que aquí la Biblia estaba diciendo que ahí está, que para eso tienen pelo las mujeres, para no taparse. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Está diciendo Pablo, no, la naturaleza misma se los está enseñando a que la mujer se debe cubrir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No les enseña la misma naturaleza que la mujer se debe cubrir porque ella usa el pelo largo. Y en cambio al hombre le es deshonroso, dice, dejarse crecer el cabello como que es mujer. La naturaleza misma no lo enseña. En otras palabras, habían algunos en la iglesia de Corinto, como era una iglesia gentil, que no tenían la costumbre de que las mujeres se cubrieran la cabeza, como las judías. Y el apóstol Pablo les tiene que escribir una carta. Y si, hermanos, oiga bien, y si en este capítulo, y si en este pasaje Pablo estuviera diciendo que no es necesario cubrirse, ¿qué necesario tenía de hacer mención todo esto Pablo? Sencillamente hubiera dicho, pues no es necesario que las mujeres se cubran, punto. Pero ¿por qué Pablo tenía que reglamentar que las mujeres se cubrieran por causa de los ángeles? Porque tenían que hacerlo, hermanos. La naturaleza misma no se los enseña, decía Pablo. O sea, aunque yo no se los dijera que la mujer se cubra, no, la naturaleza misma se los está enseñando. Que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Pero dice, con todo eso, versículo 16, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que al fin y al cabo, si alguien no quiere obedecer a los mandamientos del Señor, si alguien no se quiere someter a los preceptos divinos, si alguien no quiere obedecer a lo que estoy diciendo en este momento, decía Pablo, de todos modos, nosotros no tenemos tal costumbre. En otras palabras, nuestras mujeres sí se van a seguir cubriendo. Y también dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No está hablando aquí de la costumbre de discutir, como muchos dicen. Está hablando Pablo, hermano, de la costumbre, porque estaba hablando, en todo el capítulo venía hablando de la costumbre de ponerse el velo. Y aquí vuelve a hacer mención Pablo, hermanos, de que con todo eso, si alguno quiere ser rebelde, si alguno no quiere sujetarse, de todos modos nosotros vamos a seguir con nuestra misma práctica. Las mujeres se van a cubrir la cabeza, porque es el orden establecido por Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el trabajo de Satanás, hermanos? El trabajo de Satanás es crear, y oiga bien, lo decía al principio, el trabajo de Satanás toda la vida ha sido invertir el orden divino.
Y si en esta iglesia, hermano, nosotros podemos decir que hay orden divino, tiene que ser esto, que es la médula del orden divino. Cristo, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Un orden, hermanos, que hoy está por los suelos. Hay muchas iglesias que verdaderamente da vergüenza, hermanos, decirlo, pero es cierto, donde muchos de sus dirigentes realmente no tienen los pantalones bien puestos, porque hemos visto de veras cómo quienes están dirigiendo las iglesias y en sus casas los mandan sus mujeres. ¿Cómo puede gobernar alguien la casa de Dios si no sabe gobernar ni siquiera su propia casa? Miren, hermanos, si la iglesia volviera al orden divino establecido por Dios en su palabra, muchos tendrían que agarrar sus maletas y dejar de ser ministros de Dios. Si los hombres se volvieran a sujetar al pie de la letra a lo que Dios ha establecido, muchos tendrían que agarrar sus cosas y mejor dedicarse a los negocios, porque para las cosas del Señor son inútiles. ¿Cuántos, hermanos, no hemos escuchado de que sus esposas los tratan como que si fueran niños o saber qué? Dios hizo un hombre, y cuando Herodes profetizaba de Cristo, hermano, decía: he aquí el hombre. Y Dios, hermano, cuando Cristo llega a la vida de un hombre, lo constituye en un verdadero hombre, hermanos. En un hombre que se va a constituir en el orden divino como cabeza de la mujer. Y no va a ser el que va a llevar las faldas, ni va a ser el que va a cocinar, ni el que va a cuidar a los niños. Va a ser el hombre el que lleva la responsabilidad, el que está lleno del Espíritu Santo, el que no oculta la verdad. Porque, hermanos, hay mucha diferencia entre ser hombre y ser macho. Hay muchos que han confundido esos términos hoy en día también, porque una cosa es ser hombre y otra cosa es ser machista. Ese espíritu reina en el mundo también. Y hay muchos hombres que se aprecian de hombres porque son machistas. Eso no quiere Dios en su pueblo. Hombre, en el sentido de la palabra del Señor, hermanos, es aquel que, como Josué, un día que se levantó a dirigir al pueblo del Señor, recibía las instrucciones del mismo Dios, cuando Dios le decía: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y un hombre, hermanos, es aquel que no se amedrenta ante las acechanzas de Satanás. Un hombre, a carta cabal, es aquel que puede establecer el orden divino en su propia casa sin recurrir a los golpes ni a las malas palabras. Un hombre, hermanos, es aquel que, lleno del amor de Jesucristo, lleno del poder de Dios y de un carácter varonil, puede establecer un orden divino conforme lo manda la palabra del Señor. Pero eso no se ve en el mundo, hermanos, y es triste que tampoco en la iglesia se pueda ver ese orden, hermanos. Pero Dios ha llamado, hermanos, a su iglesia a que la mujer esté sujeta a su marido en todo, porque así dice la Biblia. No dice en algunas cosas, no dice en estas cosas y en aquellas no. Que la mujer esté sujeta a su marido en todo. Y el marido, al fin y al cabo, tiene que cumplir también como hombre, como un verdadero hombre, lleno del Espíritu Santo, varonil, como el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo un día hizo esa exhortación y me gustaría que la miráramos también. 1 Corintios 16:13, ahí mismo. Dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Oiga bien, hermano, la recomendación del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto. Le está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia. Velad, dice, estad firmes, portaos varonilmente. Y cuando Pablo habla aquí de varonilmente, pienso que no necesito explicar ese término, hermano. O sea, como hombres, verdaderamente hombres, que saben gobernar su casa. No como aquellas casas donde las mujeres les tienen unos tratos a los maridos que, miren, hermanos, hasta pena da oírlo realmente. Los tratan como que si fueran un monigote, los manipulan así. Porque, hermanos, no crea usted que esta es una carrera fácil. Establecer el orden divino por Dios es algo difícil, hermano. Porque el espíritu de rebeldía se mueve en medio de las mujeres y eso no lo podemos ocultar, ni podemos decir que no es así. ¿A quién le gusta obedecer? A nadie. A nadie le gusta obedecer, y ninguna mujer en esta mañana me puede decir que ella sí es muy obediente, que le gusta obedecer 100%. Mentira. ¿A quién le gusta obedecer? A nadie. Por lo tanto, establecer el orden divino no es algo que sea muy fácil, hermano. Se necesita que el hombre verdaderamente sea hombre, que sea varonil, que establezca su postura delante del Señor para establecer el orden establecido por Dios. Me llama la atención un proverbio donde dice, eso es un proverbio apócrifo, pero me llama la atención porque era de las costumbres de los judíos, donde habla que la mujer debe obedecer a su marido. Y ahí dice, y si tu mujer no te obedece, dice, sepárate de ella. Claro que el Señor no está mandando esto, pero quería hacer mención de esto. El carácter varonil, hermanos, que debería de existir en el pueblo del Señor.
Porque es necesario, hermanos, que el orden se establezca. ¿Cómo puede alguien gobernar la casa de Dios si al primer caprichito de la mujer ya le está temblando el corazón? No, hermanos, así no se puede gobernar nunca la casa de Dios. El varón de Dios, hermanos, los siervos del Señor tienen que ser muy plantados en su carácter, llenos del amor de Jesucristo y de misericordia. Pero que no van a ser como Adán. Miren cuál fue la condena que Dios le dio a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cuántos hombres hay hoy en día, hermanos, a los cuales Dios tendría que hacerle la misma condena? Porque obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Y cuántos hay hombres hoy en día que siguen obedeciendo a la voz de sus mujeres? Ya sean caprichitos, ya sean con enojos, ya sean con sutilezas, ya sean con mieles, ya sean con palabritas lisonjeras, y saben envolverse a los hombres y los hacen hacer cosas que no le agradan a Dios. Varón es aquel, hermanos, que no se deja envolver por las sutilezas del diablo, que sabe discernir cuando su mujer está siendo manipulada por el maligno. Varón es aquel hombre que sabe conducir a su mujer, porque para eso es cabeza de ella. La Biblia dice, hermanos, que el varón debe tratar a la mujer, el hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil. Esto se ha malentendido también hoy en día, hermanos. Miren, toda la Biblia se ha malentendido hoy en día. Muchos han pensado que como vaso frágil quiere decir tolerar todos los caprichos. No, hermano, entendamos qué significa tratar a la mujer como vaso frágil. Tratar a la mujer como vaso frágil. ¿Frágil en qué sentido? Frágil en el sentido que es fácilmente utilizada por Satanás, discerniendo, siendo verdaderamente cabeza para que mujer no se pierda, para que mujer sea conducida en el orden divino. Y eso no se puede cambiar, hermanos. Tiempo me faltaría para poner ejemplos aquí de mujeres que trataron de influir en sus esposos, pero quiero mencionar unos 2 o 3. Un día Herodías, la esposa de Herodes, movió a Herodes para que le quitara la cabeza a Juan el Bautista. Muy obediente a su mujer, vino aquel y le fue a quitar la cabeza a Juan el Bautista. Hubo otro hombre, un rey, pésimo rey, Acab, que un día le puso oídos a su mujer Jezabel y su mujer lo manejaba así como que era un títere. Abominable. Dios le lanzó uno de los juicios más terribles en el Antiguo Testamento. También la Biblia menciona a Abraham. Abraham en cierta manera se dejó envolver un poquito por la sutileza. Vino Sara y le susurró a Abraham: mira, ya que yo no tengo hijos, ¿por qué no te metes con mi criada Agar? Y Abraham cayó en un momento dado y se metió con la criada. Y ahí tienen a los árabes hasta el día de hoy. Job, un hombre recto delante del Señor, supo manifestar una postura varonil como muy pocos la han manifestado el día de hoy. Porque estando Job en una condición desgraciada, pésima, terrible, bajo los juicios, estando en aquella condición, se acerca a su mujer y le dice: ¿todavía le sigues fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. Pero estando Job en aquella condición terrible, hermanos, tomó una postura varonil y le dice a su mujer: me has hablado como suele hablar cualquiera, una mujer cualquiera. Así me has hablado en esta hora. Le voy a agradecer a Dios, le voy a ser fiel a Dios solamente cuando tengo cosas y no cuando no las tengo. Voy a recibir de Dios solamente el bien y el mal no. Y dice la Biblia que en todo esto Job no pecó contra Dios. ¿Por qué la Biblia dice que la mujer es vaso frágil? Frágil, hermano, porque fácilmente la puede utilizar Satanás. Y por muy fuerte que se crea la mujer, por muy inteligente, por muy astuta, quebrantó una vez la ley en el huerto del Edén. ¿Y quién se cree ahora para que no lo pueda quebrantar? Lo sigue haciendo, hermanos, pero todo eso se debe a que en el mundo se ha metido un espíritu de desorden establecido por el diablo, y que muchas iglesias, hermanos, se han visto envueltas en medio de ese espíritu. Hay muchas iglesias, y esto hasta tristeza da oírlo, hermano. Hay muchas iglesias que andan tratando de respaldar, tratando de justificar ministerios para la mujer, tratando de equiparar a la mujer en un mismo plano de autoridad que el hombre. Eso es satánico, hermano, satánico. El apóstol Pablo decía: la mujer aprenda en silencio. No pueden haber mujeres pastoras, no pueden haber mujeres que enseñen en las congregaciones, porque es una ley dada por el Señor que la mujer debe aprender en silencio y estar sujeta en todo al varón. Amén. Y hermanos, pero los hombres han torcido las escrituras, y muchas iglesias han tratado de soliviantar el orgullo en la mujer, justificando la palabra para hacerle violar leyes dadas por el Señor. Nunca se me olvida una hermana que asistía a una de nuestras iglesias, que cuando nosotros llegamos, ella dirigía un grupo y hacía muchas cosas. Cuando nosotros llegamos, establecimos el orden del Señor, y ella dijo: me voy para otra iglesia.
porque yo quiero ser pastora. Y aquí estoy viendo que se me cierran las puertas. Decía. Y se fue a buscar ciertas de las iglesias que andan predicando y que andan anunciando ministerios para mujeres. La mujer tiene un ministerio, hermano. La Biblia dice: se salvará engendrando hijos. Así que la mujer tiene que predicar a Cristo si se quiere salvar. Amén. No hay otro camino, hermanos. No podemos torcer el orden del Señor solamente por quedar bien con la mujer. No, hermanos. La mujer tiene oportunidad de servir al Señor. Mucha manera de servir al Señor. Puede orar, puede predicar a Cristo, puede hacer obra, puede anunciar al Señor, puede hacer muchas cosas para la obra del Señor. Pero nunca, hermanos, violar el orden divino establecido por Dios, ni estar nunca sobre el varón, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y en el momento en que una mujer se constituye pastora, se constituye cabeza de muchos hombres que asisten a su iglesia. Y eso es antibíblico, hermanos. Eso no lo respalda el Señor en su palabra. Quisiera que buscáramos otro pasaje, hermanos. 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dejémoslo ahí, hermanos. Estas son leyes precisas y claras, hermanos. El Señor está estableciendo aquí en su palabra diferencia entre dos tipos de hombres. La Biblia menciona a los homosexuales, aquellos que se echan con los varones, y dice que estos no heredarán el reino de los cielos. Pero también la Biblia menciona a los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Los afeminados, hermanos, no son necesariamente aquellos que se echan con varones. Afeminados son aquellos que, aunque se dicen hombres, tienen costumbritas de mujer. Afeminados, hermanos, son aquellos que, aunque parecen hombres, aunque dan apariencia de hombre, pero tienen carácter tan dócil como de mujer. Afeminados son aquellos que, aunque tienen pantalones, pero no tienen ninguna autoridad y tienen que depender de la autoridad de su mujer. Afeminados, hermanos, son todos aquellos que caminan raros, aunque no practiquen el homosexualismo. Afeminados, hermanos, son aquellos que no pueden tomar posturas serias en el Señor. El hombre de Dios es un hombre sincero que no le va a ocultar la verdad a nadie. Afeminado es aquel que, aunque tiene pantalones, le gusta andar chismorreando, porque eso, hermanos, es puro vicio de mujeres. Afeminado, hermanos, es aquel hombre que no tiene carácter para encarar la verdad. Afeminado es aquel que no puede tomar posturas serias, que todo le da vergüenza, que tiene timideces, que es muy susceptible. Miren, hermanos, el hombre no es susceptible. El que es verdadero hombre le pueden hacer lo que le hagan, que no se va a sentir por nada. Es que yo soy muy sentido, es que yo soy muy susceptible. Miren, hermanos, eso es para los afeminados. Pero los siervos de Dios, hermanos, son varones de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él no se lamentaba, hermanos. Tuvo el valor para ir a desenmascarar a los religiosos hipócritas de su época. Tuvo valor para enfrentar a multitudes y, cuando lo querían linchar, atravesar en medio de ellos e irse. Era todo un hombre, hermanos. No era un afeminado como lo dibujan en muchos cuadros, como un cierto pintor famoso de no sé qué época se le ocurrió dibujarlo con cara de afeminado. Y hoy en día todo el mundo tiene sus cuadros en su casa con disque Jesús. Eso es una burla del diablo, hermanos, porque Cristo no era así. La Biblia no menciona a Cristo con esa clase de apariencia. Aquí Herodes lo vio y dijo: he aquí el hombre. Y estaba reconociendo quién era, hermano, porque Cristo era un verdadero hombre, hermanos. Y, hermanos, y si nosotros queremos un día pertenecer al pueblo del Señor, tenemos que volver al orden establecido por Dios. Un hombre cabal, un hombre que se sabe poner en su postura seria, un hombre, hermanos, que sabe gobernar su propia casa, un hombre que no se deja envolver por las sutilezas del diablo, sino que tiene discernimiento, tiene temor de Dios para poder conducir su casa. Y si Dios le permite, ¿por qué no? La iglesia del Señor, pero de una manera sabia y recta, como a Dios le agrada. Amén. Yo no sé cuántos en esta mañana, hermanos, han quebrantado ese orden del Señor. No hay otro orden, hermano. Usted puede encontrar 1000 justificaciones. Yo he escuchado quienes dicen: ah, pero es que la mujer es igual. Miren, aquí en el Antiguo Testamento hay una profetisa que se llama Hulda. Aquí hay... Tenga cuidado, hermanos, que esos fueron ejemplos especiales que Dios utilizaba para darle al pueblo de Israel. No era doctrina para la iglesia. La doctrina para la iglesia la dieron los apóstoles y Jesucristo. Y nosotros vamos a seguir las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles.
Amén. Nosotros no podemos irnos al Antiguo Testamento, hermanos, para agarrarnos de cosas ahí, para torcer el orden divino establecido por el Señor. Aquí Pablo en 1 Corintios 11 establece un orden, hermano, y ese orden nadie, ninguna persona, ni ángel del cielo, nadie lo puede cambiar. El mismo apóstol Pablo, cuando escribía a los creyentes de los Gálatas, decía Pablo: si yo todavía le quisiera caer bien a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si yo le quisiera caer bien a las personas, ya no sería yo siervo de Jesucristo, sino siervo de las personas. Pero nosotros somos siervos de Jesucristo. Amén. Y si un ángel del cielo desciende, decía Pablo, y viene a predicarles un evangelio diferente que este que está escrito aquí, sea maldito. Nadie puede cambiar estas palabras de vida eterna, hermano. Yo le aconsejo, hermano, si usted es un varón, sea un varón a carta cabal, siervo de Dios, temeroso de Dios, que sabe gobernar bien su propia casa y que sabe gobernar a su mujer también, bien, en el orden establecido por el Señor. Y si tú eres mujer, yo te invito a que seas humilde y que te sujetes en el orden del Señor. No vas a perder nada con ser humilde, al contrario, tal vez orgullo sí vas a perder, pero ojalá que lo pierdas todo, porque la Biblia dice que Dios a los orgullosos los ve de lejos, pero se acerca a los humildes. Amén. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Yo voy a hacer la invitación en esta mañana. Quien quiera que tú seas, yo te invito a que te despojes del orgullo, de la soberbia, de todos los lazos que hay, todas las artimañas que Satanás hace para impedir que tú pertenezcas al reino del Señor. Dios ha hablado a tu corazón en esta hora. Cristo quiere llegar a tu vida para hacerte un hombre con poder. Yo sé que cuando un hombre anda sin Cristo, no está libre de tener tendencias afeminadas o tendencias homosexuales. Una mujer que no tiene a Cristo tampoco no está libre de tener un carácter machista. Pero cuando alguien llega al conocimiento del único Señor y Salvador, el hombre se convierte en un verdadero hombre y la mujer en una verdadera mujer. Dios le ha hablado a alguien y en esta mañana siente el deseo en su corazón de pasar a arrodillarse. Yo le invito a que pase aquí al altar. Hágalo con todo su corazón. Alguien más está sintiendo el llamamiento del Señor. Yo le invito a que pase aquí al frente, hermano. Miren, ojalá y Dios no le tenga que decir algún día a usted porque obedeciste a la voz de tu mujer o porque tú no te sujetaste a tu marido. Yo le invito, hermano, hermana, que se humille delante del Señor en este momento y reconozca realmente al Señor. Reconozca la autoridad, reconozca el orden divino establecido en la palabra del Señor. No hay otro orden, hermanos, no hay otro evangelio. Y cualquiera que predica un evangelio diferente sea maldito, dice la palabra del Señor. Yo le invito, hermano, que usted reconozca con humildad, con plena sujeción, con plena obediencia, reconozca la palabra del Señor. ¿Hay alguien más? Siente el llamamiento del Señor. Venga, humíllese delante del Señor. Reconozca al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Háblele al Señor, hermano. Pídale al Señor. Dígale al Señor que lo dirija, hermano. Miren, nosotros no nos venimos a meter a un club aquí a la iglesia, hermano. Vinimos a buscar la vida eterna. Y nosotros no vamos a encontrar nunca la vida eterna si no nos queremos sujetar al orden del Señor. Yo le invito, hermano, que si usted siente el llamamiento de Dios, pase a frente. Rompa estas cadenas que el diablo ha lanzado sobre su vida. Dios quiere hacer un hombre de usted y de ti una verdadera mujer en el Señor. Voy a hacer la última invitación. Si alguien más quiere venir a unirse aquí al grupo de los hermanos que están delante del Señor, yo le invito a que se ponga de pie y venga aquí a arrodillarse al altar. Si no, yo le invito a que se ponga de pie y en su lugar donde está, pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor sabiduría, hermanos. Yo sé que no es fácil, hermano. El Señor no nos llamó a una carrera fácil. El Señor por eso decía: esfuérzate y sé valiente. No podemos entrar a ese orden del Señor sin esfuerzo y valentía, hermanos. Yo le invito a que se ponga de pie. Si tú estás convencido de la palabra, levanta tu mano derecha al cielo y dile: Señor, yo quiero ser un verdadero hombre, Señor. Y si tú eres una mujer de Dios, levanta tu mano derecha al cielo y dile: Señor, quiero ser una verdadera mujer, así como tú mandaste en las Escrituras, así como tú mandaste en tu palabra. Dígaselo al Señor, hermanos. Miren, sea sincero delante del Señor. Ojalá y este mensaje, hermanos, pudiera oírse en todo el mundo. Ojalá todos pudieran escuchar esto, hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre
Aleluya. 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 Padre Santo, te alabamos, te damos gloria, Señor. Padre, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, hemos creído tu palabra. Queremos someternos bajo tu autoridad, Señor. Queremos estar bajo tu mano. Queremos estar bajo tu espíritu. Queremos estar, Señor, bajo tu orden bendito, Señor. Queremos agradarte en todo, serte fieles, ser obedientes, ser llenos del Espíritu, Señor. Padre, extiende tu mano, Señor. Padre, sigue esta mañana. Hay espíritu de rebeldía. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, quien se ha lanzado fuera por el poder de Jesucristo, Señor. Padre, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de rebelión, todo espíritu, Señor, oh Dios Santo, que se opone a tu voluntad, yo te ruego, Señor, en tu espíritu, en tu poder, Señor, que tú desciendas y que tú des libertad en esta mañana, Señor, porque hemos venido buscando tu reino, buscando tu palabra, buscando tu bendita voluntad, Señor. Oh Señor, aleluya. Nuestra alma te exalta, Señor. Nuestra alma te alaba, oh Cristo Jesús. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú fuiste el hombre, Señor, el hombre que estableció ese orden. Oh, bendito sea nuestro Señor, porque sin ti no podemos volver a tu palabra, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Por Jesucristo estamos orando, Señor. Bendito seas en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Pedir a los hermanos que en esta mañana recibieron al Señor Jesucristo, reconciliaron, que pasen un momentito. Vamos a hablar con usted, vamos a orar para que Dios de veras fortalezca esa vida espiritual. Yo le invito, hermano, de veras a que en esta noche podamos venir a la casa del Señor a participar de la cena de comunión. Va a haber santa cena, va a haber fiesta espiritual en esta noche, la Pascua del Señor. Vengamos, hermanos, miren qué lindo. Tal vez esposa, hombre, tal vez en esta mañana alguno de nosotros hemos fallado en el Señor. Yo le invito a que vaya con su esposo, con su esposa, con su madre, con su padre, con que usted ha fallado. Póngase cuentas, reconozca su pecado delante de ellos y vengan esta noche a participar de la Pascua del Señor en plena comunión con Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.